Este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Y estamos en esta temporada, Diálogos que Inspiran, con un invitado muy especial, César Giraldo, colega, comunicador, periodista, presentador de televisión, especializado en marketing y experto en storytelling y otros temas que por supuesto vamos a ir contando. César, gracias por estar y acompañarnos en esta temporada de Diálogos que Inspiran. Es un gusto, Diego, estar aquí, compartir no solamente estas palabras, este conocimiento, sino la amistad que ya nos une tantos y tantos años. César es formado de comunicador, yo soy formado de comunicador y la Escuela de la Comunicación nos unió. Claro que sí, empezamos a estudiar en esa Universidad de Medellín que tanto queremos y hemos hecho siempre un recorrido profesional que nos tiene hoy acompañando a esa persona que está escuchando este podcast o que lo está viendo, que puede estar haciendo ejercicio, que puede estar de pronto en un momento donde necesita compañía y aquí estamos. César, hablemos un poquitico de ese ser humano, el propósito, el sentido de vida al cual le apuntas tú. Esa pregunta se la pueden hacer uno a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años, pero cuando ya se la hacen a uno en este momento de la vida, ese propósito siempre está dirigido en dos partes. El primero es el de la construcción de familia y el de aportarle a ese hogar que hemos construido con mi esposa Lina y nuestros hijos Mateo y Tomás, que se convierten entonces siempre ellos tres en tal vez lo más importante y lo que uno siempre tiene en la mente cada que da un paso. Y profesionalmente, como propósito de vida es ayudar, aportar. Llegan a nuestras manos, a nuestros proyectos, personas que necesitan de lo que hemos recorrido y entonces lo tengo como un propósito, aportar, ayudar para que muchos sueños se hagan realidad. Hablemos un poco de esa dimensión. El ser humano pues tiene varias dimensiones. Por supuesto, una dimensión es familia, trabajo, los amigos, la parte espiritual, la dimensión física, mi cuerpo, etc. Pero ahora que hablábamos y que tu propósito está tan anclado, y probablemente quien nos está viendo o escuchando es un padre de familia. Esa labor de ser papá. Vamos a hablar hoy con César del miedo al aplauso. Él, de hecho, es autor de un libro que tiene precisamente esta denominación. ¿Se pasa del miedo al aplauso en la dimensión familia? Pues el miedo está desde el momento del parto. Yo me acuerdo haber asistido, gracias a que el obstetra es un gran amigo, el doctor Cortés, pude estar en los dos partos, o sea, dentro del quirófano. Ustedes se imaginan lo que eso significa. Y desde ese momento cambia la vida. Y yo creo que uno empieza a entender esa dimensión que, aunque siempre hablo del miedo al aplauso, es muy interesante hablar de vivir sin miedo. Y entonces el miedo a que le dé la primera gripa, el miedo a que tenga la primera vacuna, el miedo a que se le caiga el ombligo, el miedo, usted no se imagina, Diego, el miedo que nos da a los papás cuando ese niño se va por primera vez en la buseta para el colegio. Son las lágrimas, porque claro, al año y medio ya muchos de ellos se tienen que ir. El miedo al primer día de escuela, al primer examen. Y ahora estoy enfrentando el miedo a la primera novia. Y entonces entender que uno sí tiene una responsabilidad de educar en esos primeros 7 años de vida, que es donde se marca ese cerebro. Luego dar ejemplo en los siguientes 7 años. Y ya cuando uno va viendo que la labor está hecha desde la formación, desde los valores, es simplemente acompañar. Y entonces sí hay un gran reto y la idea es que ese miedo cada vez disminuya más y que podamos lograr que
que la familia crezca y que sean felices, y que tomen la decisión que quieran, pues siempre la tomen de una manera inteligente, pensada, racional, emocional, espiritualmente también, para que logren sus objetivos. Uno que quisiera, ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Uno quisiera simplemente haber dejado una huella en cada uno de ellos para lograr que ellos, ya cuando estén solitos, que va a ser dentro de muy rápido, puedan tomar decisiones acertadas y puedan ser felices. Yo fui formado con los lasallistas en mi formación básica, en primaria, bachillerato, y hay una frase del fundador de los lasallistas, Juan Bautista de la Salle, es la única que me grabé, que se dice: los niños se inclinan más a imitar lo que ven hacer a sus maestros que a practicar lo que les oyen decir. Dicho de otra manera, educar con el ejemplo. Muchas veces cuando he participado en algunas conferencias que me invitan, hago una adaptación de esta frase. Los colaboradores se inclinan más a imitar lo que ven hacer a sus líderes que a practicar lo que les oyen decir. Y ahora cuando te escucho en esa dimensión, papá, que lo decías, el dar el ejemplo, los hijos se inclinan más a imitar lo que ven hacer a sus padres que a practicar lo que les oyen decir. Claro, increíble, porque uno tiene que ser y parecer, y siempre tiene que tener ese modo consciente, porque cuántas veces inconscientemente, por ejemplo, decimos una mentira, decir que yo no estoy, o decir que no vamos a ir con una excusa que no es, y entonces estamos dando ejemplo todo el tiempo y estamos entregando enseñanzas con las decisiones que tomamos en familia. Entonces no podemos de ninguna manera decir que somos perfectos y que todo lo que hemos hecho está bien. Seguramente hemos cometido miles de errores, pero siempre tratar de analizar el por qué cometimos ese error, ¿cierto? Y ese tal vez es el camino, porque seguramente Mateo y Tomás van a cometer errores, pero qué bueno que después de cometer ese error se pueda aprender, que es tal vez lo más importante. Y si les pudimos como padres enseñarle eso a nuestros hijos, pues cumplimos el objetivo. Arriesgarnos, atrevernos, y si la embarramos, hay que levantarnos nuevamente a ver qué fue lo que pasó para no volverlo a repetir. Y seguramente en esa labor, más bien misión de ser padre, hay miedos. Ahora lo comentabas, el miedo del miedo al aplauso. Ajá. ¿Qué inspira, César, este libro? Toda la historia comienza frente a mi vida profesional, ¿cierto? Cuando termino la universidad, que nos graduamos juntos, al siguiente mes ya estaba en un medio de comunicación, en el canal Televida aquí en Antioquia. Y durante 20 años estuve siempre al aire, en directo, haciendo programas de televisión, así como lo estamos haciendo aquí. Entonces, cada que llegaba un invitado, llegaba con mucho susto y decía: ¿qué me van a preguntar? ¿Y eso por dónde va a salir? ¿Y dónde me voy a sentar? Y corporalmente uno empezaba a ver cómo se movían las manos, cómo temblaban las piernas, cómo sudaban, cómo salían por aquí unos brotes. Y mi objetivo siempre fue tratar de calmar al invitado, de crear un ambiente de confianza para que, si estaba tranquilo, pues el producto final, o sea, la entrevista o lo que íbamos a hacer, iba a ser todo un éxito. Entonces, esa era siempre una filosofía. Venga, yo te voy a calmar, y todo comenzaba desde la primera llamada. Bueno, como calmaba a las personas, luego me decían: ay, gracias, contigo me sentí muy cómodo. Y esto se fue convirtiendo en un hobby, en ayudar a las personas a ganar seguridad y confianza cuando enfrentan un público, cuando enfrentan una cámara. Y ese hobby se fue convirtiendo luego en una conferencia, luego en un curso y luego en una empresa que hemos creado. Incluso después de 20 años de estar en este medio de comunicación, tomo la decisión de renunciar a él y dedicarme por completo a mi empresa, donde le ayudamos a las personas a ganar seguridad y confianza. ¿Por qué pasar del miedo al aplauso? Porque no te imaginas, Diego, la cantidad de personas brillantes, inteligentes, que tienen todos los estudios, todos los máster, que han estudiado lo que tú quieras, que tienen ideas maravillosas,
pero que simplemente por no aprender a vencer ese miedo, no logran cumplir sus ideas, sus sueños, sus proyectos. Y eso es frustrante porque estudiaste tanto, te preparaste tanto y cuando llegas al momento de verdad, no te bloqueas. La mente está en blanco. Y ahí entendí que había que hacer algo que nace de mi experiencia de estar, vuelvo a decirte, durante 20 años, o sea, todos los días 1 a 2 horas al aire con estas luces y con estas cámaras y siempre buscando transmitir mensajes de seguridad, de confianza. Y entonces ese hobby se convirtió luego en una conferencia, en un curso, y en el año 2023 una editorial escucha del concepto del miedo al aplauso en Bogotá, la editorial Sin Fronteras. Viajamos, les contamos toda la historia, se enamoran del proyecto y en la Feria del Libro del año 2023 en Bogotá lanzamos el libro con muy buena aceptación porque es un paso a paso. Si tú ves, después de leer la dedicación, si tú ves del miedo al aplauso, el método para hablar con alto impacto tiene un paso a paso de cómo lograr vencer ese miedo con un ABC que le servirá a la persona para prepararse y luego enfrentar a un cliente, enfrentar al público interno o enfrentar a su pareja de una manera segura y confiable. Y es que los expertos, César, también nos han dicho que uno de los miedos, así como tenemos el miedo a la muerte, pareciera que uno de los, en el top de los principales miedos es el miedo a hablar. Es el segundo. En público, hablar ante una cámara, ¿no? Claro, el primer miedo es a morir. Sí. Todos tenemos miedo a morir y por eso muchas veces no vivimos intensamente. Y el segundo es, ¿cuántas veces les han dicho a los que nos están oyendo o viendo, preséntese? Estaba en una reunión, preséntese. No, y ahí trágame tierra. O vamos a un matrimonio y dicen, bueno, ahora unas palabras bien interesantes, bien bonitas a la pareja. O, bueno, estamos en una junta directiva y tenemos una idea muy inteligente y la queremos decir, pero ¿será que la digo? ¿Será que no la digo? Y entonces la dice otro del equipo y bueno, y tenemos ahí como esa, lo hubiera dicho, hubiera pasado bien. El conflicto interno. Claro, ahí. ¿Por qué no lo dije yo? ¿Por qué no lo dije? Entonces el miedo el miedo, ¿sabes qué? El miedo paraliza. Eso me he dado cuenta. No, mejor no lo hago. Mejor después, mejor me preparo más, algo así. Y muchas veces da tristeza. Sobre todo, por ejemplo, he estado en muchos procesos con emprendedores que tienen una idea hermosa, bien validada, que tienen todos los componentes listos y cuando tienen que ir a hacer el pitch para que un ángel le haga una inversión, ¿cierto? O un capital semilla, no son capaces de hacerlo. Y puede que la idea sea hermosa y puede que esté validada y que sea un éxito, pero falta siempre ese componente. Y ese componente, Diego, yo creo que no se recibe en las universidades. O sea, incluso yo me ponía a pensar en nuestro currículum y lo que uno ha estudiado y eso no está así latente, o sea, no lo enseñan. Y uno debería aprender en la vida a montar en bicicleta, ¿sí o no? Debería aprender en la vida a nadar. Debería aprender a manejar vehículo mecánico. Uno debería aprender en la vida a cocinar, ¿cierto? Pero tal vez lo más importante que deberíamos aprender muy jovencitos es aprender a expresarnos, a hablar en público. He tenido la oportunidad hace poco, gracias al libro, de estar en varios colegios con jóvenes que están en 10º y en 11 y piden esta formación, esta capacitación porque van a enfrentar su primera entrevista para entrar a una universidad o para su primer trabajo y están muertos de miedo. Y van con los zapatos que les prestó el papá y no saben qué decir y no saben cómo presentarse y no saben, claro, porque están tan inmersos todavía en la tecnología y porque estos dedos le duelen de tanto estar chateando o mirando redes sociales que el contacto del ser humano es que poder tocarte, Diego, aquí al hombro y poder abrazar, poder comunicar, poder transmitir lo que estamos sintiendo es maravilloso y este mundo lo está dejando a un lado, ¿cierto? Lograr transmitir
nuestras ideas, lo que hay en el cerebro, pero especialmente lo que hay en el corazón, sería un gran reto y es el propósito, y seguramente le ayudaremos a quien pueda estar cerca de nosotros que queremos hacerlo y queremos multiplicarlo y queremos llegarlo como propósito. Y cuando yo te decía que renuncié, fue porque me puse eso en la mente. Dije, no quiero llegar a 100 personas, quiero llegar a miles, millones de personas con este mensaje para que de verdad puedan cumplir sus sueños. César, cuando, digamos, una mirada por un lado espiritual e incluso algunos desde la mirada de la neurociencia, se dice que lo opuesto al miedo es el amor. Ajá. Frente a esta profundización que tú has hecho del miedo y de cómo el miedo se vuelve un limitante para mi acción en el mundo, la manera de interactuar, porque más allá de que sea, como tú nos lo planteas, en una junta directiva, si estoy en el colegio, si estoy en la universidad porque voy a la universidad, porque voy a tener una entrevista de trabajo, etcétera, esa manera de conectarnos con el mundo es, digamos, a través de la palabra, a través de la comunicación, de las formas de comunicación cualquiera que sean, y el miedo a veces nos juega en contra. ¿Cuál es tu mirada frente a eso? El miedo, y lo opuesto al miedo es el amor. ¿Será que a veces esa falta de amor a nosotros mismos es la que nos está condicionando y nos deja aquí en un escenario de miedo? Si uno tuviera ahí alando de un lado a otro. Qué interesante lo que dices, de tener a un lado el miedo y tener al otro lado el amor. Yo siempre hablo de 3 elementos que tienen que estar para poder vencer ese miedo. Y voy a intentar entregárselo a nuestros oyentes y a nuestros amigos que nos están viendo, para que de esta conversación y de este podcast tan amable al cual me invitas, pues también quede como una enseñanza. Listo. Y entonces, ¿están preparados para entender cuáles son los 3 elementos para vencer el miedo? ¿Usted está preparado? Estoy aquí dispuesto. 3 elementos. Y le preguntamos a quienes nos están escuchando, ¿están preparados? ¿Quieren saber? ¿Saben qué? Son tal vez los 2 minutos más importantes de este encuentro, porque nos van a servir. Listo. Entonces son 3 elementos. El primero es el autoconocimiento. Es el conocerse a sí mismo. Es el entenderse. Uno no ama lo que no conoce. Y ahí lo dices tú de cuando hablas del amor. Es que nos hablamos tan mal. Hay veces no nos hablamos como si fuéramos nuestros amigos, como si fuéramos amigos de nosotros mismos. Y dígame usted que nos está escuchando, si alguna vez ha dicho, yo sí soy bruto. No, es que yo sí soy bruto. Yo como no cogí para la izquierda y era por la derecha. Yo como no estudié cómo prepararme. Entonces, conocernos a nosotros mismos, saber qué nos gusta, si nos gusta el vino tinto, si nos gusta el tequila, si nos gusta el Medellín o si nos gusta el Nacional, si nos gusta el Barça o si nos gusta el Real Madrid, si nos gusta lo social o si nos gusta la matemática. O sea, ¿quién eres? ¿Qué rol estás cumpliendo en esta vida? ¿Qué rol estás cumpliendo en esa empresa? Es lo más importante. El autoconocimiento, saber quién soy. El amor propio. Segundo, es el dominio del tema. Entonces, claro, si tú vas a ir a dar una conferencia sobre el cambio climático y no has estudiado nada, pues claro, te tiene que dar miedo. O sea, prepararse, saber de qué vas a hablar, qué ideas vas a expresar, y desde el estudio, desde el conocimiento del tema, eso te va a dar seguridad. Y lo tercero, Diego, es descifrar al otro. Si yo entiendo a quién le voy a hablar, va a ser mucho más fácil comunicarme con él. Primero, entonces, me conozco. Segundo, domino el tema. Y tercero, descifro al público. Y al descifrar al público, al entender quién es, si tú entiendes cómo es tu esposa y entiendes cómo es tu jefe, o entiendes cómo es tu cliente, o entiendes cómo es tu hijo, y entiendes qué parte del cerebro le predomina, porque cuando hablabas ahorita de neurociencia, recordaba los 3 cerebros. Todos tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro emocional y un cerebro racional. Y a todos tenemos los 3, pero a todos nos predomina uno. Hay momentos en los que somos más reptilianos, o hay personas que son más emocionales o que son más racionales. Si yo detecto rápidamente en el otro qué cerebro es el que le domina, el que predomina,
empiezo a comunicarme a través de ese cerebro y será mucho más fácil esa comunicación. Entender al otro. Es que si pudiéramos entender a nuestra pareja, tantos problemas los que evitaríamos. Si pudiéramos entender a nuestro colaborador, a nuestro compañero de trabajo, y si pudiéramos comunicarnos con él de la manera que él se comunique y el cerebro lo tiene preparado para eso, sería mucho mejor. Entonces, en resumen, y por eso les decía que estos 2 minutos son tan importantes, es porque si me conozco a mí mismo, si domino el tema y si descifro al otro, empiezo a llenarme de confianza, y todo eso desde el amor. Porque si uno quiere transmitir un mensaje y quiere que el otro lo entienda, es porque de verdad hay algo en el corazón para lograr transmitirlo. Es probable que alguien que nos está viendo, nos está escuchando, se está diciendo a sí mismo, no, yo no. No, es que yo no soy capaz. Yo no soy capaz de hablar en público. Es más, me toca preparar, no sé, una exposición para la empresa, un informe, y lo voy a tener que presentar. Y está, digámoslo en términos coloquiales, paniqueado. ¿Qué le podemos decir a esa persona que nos está viendo y nos está escuchando? Porque tiene fundada, perdón, César, una, valga la pena decir, una creencia que te estás diciendo en tu conversación interna, es que yo no soy capaz de hablar en público. Yo no sé hablar en público. A mí me da miedo hablar en público. O a mí se me nubla la mente cuando voy a hablar en público. No sé. Cuando uno se pone a ver los documentales o lee las biografías, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Steve Jobs, todos ellos le dedicaban mucho tiempo a la labor que ellos hacían. O sea, Steve Jobs a programar, o Cristiano o Messi a patear tiros libres. Y cuando lo hacían no solamente en el tiempo establecido, sino que le dedicaban 2 o 3 horas más. Yo le diría a esa persona, Diego, 2 cosas. La primera, que tiene que entrenarse y que tiene que prepararse, y que tiene que hacerlo consciente, porque muchas veces inconscientemente está el no puedo. Seguramente en la escuela a ese niño le hicieron bullying porque cuando salió al frente se puso a llorar. Y el cerebro guardó esa información y dice, no, es que yo no puedo. O en la universidad le fue mal en una exposición y los otros compañeros se burlaron, entonces se marcó ahí. O le iba a pedir la mano o la rimada, como decían cuando ustedes estaban jóvenes. Fue a pedirle a una chica que si fueran novios, y la chica le dijo que no, y eso inmediatamente quedó en el cerebro. Entonces, primero, reconocerlo conscientemente, y eso se hace con entrenamiento, con un coach que le diga, venga, es que usted tiene esta dificultad que está en el cerebro inconscientemente. Y segundo, ya después de hacerlo consciente, venga, preparémonos. Entonces busquemos los argumentos, que ahí los argumentos claramente están divididos en 2, los argumentos numéricos, racionales, cifras, datos, números, más las historias que te ayudan a construir un discurso coherente. Uno cuando va a argumenta desde las historias y argumenta desde los números, los datos, las cifras, claramente desde la ciencia. Sumar esos 2 elementos hacen que tú tengas credibilidad para poder transmitirlo. Hay que prepararnos y hay que hacerlo, y aquí vuelvo a la experiencia. Algo que nos pasa a los presentadores, a los que estamos en televisión, es que siempre tenemos al frente un monitor, un televisor, y nos estamos viendo. Entonces yo inconscientemente sé quién soy y cómo hablo porque me estoy viendo frente a un televisor donde me estoy viendo. Entonces yo sé qué estoy haciendo, cómo que estoy moviendo, tal. Las personas no, porque pocas personas están frente a una cámara todo el tiempo y lo están viendo. En todas mis conferencias, en mis cursos y en mis talleres, siempre hay una cámara con un objetivo, y es que el otro vea exactamente cómo se comunica, para enseñarle al cerebro y que el cerebro se tranquilice. Cuando quitamos la ansiedad de ¿estaré bien peinado o no? ¿Esta ropa sí será la que a mí me queda bien? ¿Estaré brillando? O una mujer puede decir, se me estarán viendo las canas si estoy bien teñida. Este sí era mi vestido.
Cuando logramos quitarle toda esa ansiedad, porque el cerebro no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, y es estar imaginándose si lo está haciendo bien o no, y tratando también de construir un discurso coherente. No, hay que dejar al cerebro tranquilo y conscientemente decirle, ve, ya estás preparado, ya estudiaste, sabes cuál es tu rol y sabes a quién le estás hablando. Tienes que estar tranquilo y disfrútalo. Es cuando ya uno tiene el poder de la palabra, porque es un poder, lo disfruta. Y ya no hay como bajarlo del escenario, ¿cierto? Es como cuando lo invitan a usted al karaoke, ¿cierto? Y usted canta mal, pero le gustan mucho las canciones. Usted quiere seguir haciéndolo así. Toma la confianza. Sí. Cuando usted aprende a hablar en público y aprende a transmitir no solamente lo que está en el cerebro, sino lo que está en su corazón, todo cambia. Ahí cuando estabas mencionándonos el tema de la conciencia, lo compartimos en la primera temporada. Incluso en esta temporada hemos citado a Eckhart Tolle cuando nos dice que la conciencia es el factor de cambio más poderoso. Es decir, si yo no soy consciente de aquello que debo cambiar, pues no voy a cambiar. Pero también quisiera hoy incorporar un nuevo elemento. ¿Qué se necesita para tener mayor conciencia? Capacidad de autoobservación. Si no tengo la capacidad de autoobservarme, pues no voy a ir despertando mi conciencia. Que es desde ahí donde me hago cargo de aquellos elementos que implican asumir un cambio de un hábito, de un pensamiento e incluso de una emoción, como lo hemos manifestado también en esta y otras temporadas. En lo que creo me hace pensar, lo que pienso me hace sentir y lo que siento me hace actuar. Si tú crees que te da miedo hablarle a otra persona, para ponerlo pues en un escenario incluso más privado, estás en lo cierto. Si tú crees que te da miedo hablar en esa junta o en esa reunión de compañeros, de hablarle a la niñita para que baile contigo, qué sé yo, estás en lo cierto. Se necesita revisar nuestras creencias para transformar nuestros pensamientos, en consecuencia, nuestros sentimientos para actuar de una manera diferente. Hay que sentirse seguro. Y si yo le doy más poder al pensamiento que al sentimiento, pues ahí va a haber un choque de trenes. Y para eso, Diego, hay un ejercicio que pueden hacer todos los que nos están escuchando o los que nos están viendo. Casi que todos los celulares que tenemos tienen una cámara y qué bueno uno mismo grabarse. O sea, usted pone ahí en la ventana, pone el celular, ¿listo? Y usted mismo frente a esa cámara, usted se atreve conscientemente a vencer ese miedo y hace el discurso o la presentación o la conversación que quiere hacer. No se imagina las veces que yo recuerdo estar hablando solo. Uno es manejando y uno es pensando en lo que va a decir luego en esa reunión o en esa conferencia o en ese programa de televisión. Y cuando llegamos a ese momento, ya el cerebro dice, no, pues tranquilo, es que ya lo has dicho miles y miles de veces. Tomar conciencia, Diego, es fundamental, y ese proceso del que acabas de hablar, del pensar, sentir, actuar. Pensar, sentir y hablar coherentemente nos permite lograr el objetivo. ¿Cuántas veces hablamos sin pensar? ¿Cuántas veces decimos lo que el cerebro reptiliano simplemente te dijo que dijeras? ¿Y cuántas veces nos arrepentimos de palabras que no debimos de haber dicho? ¿O cuántas veces nos arrepentimos de no haberlas dicho o de no haberlas expresado? César, y para entrar ya, digamos, en el cierre, al escucharte hace rato tengo por la mente incluso un recuerdo de infancia, lo voy a compartir en este podcast, pero la reflexión es, listo, hemos hablado de nosotros cuando hablamos, pero cómo nosotros también como seres humanos podemos haber generado ese bloqueo, ese miedo en la otra persona. Y ahora cuando ponías el ejemplo en el colegio, recuerdo a mi profesora Silvia Rivera. Ella era la coordinadora de preescolar y primero de primaria en el colegio. Y estaba yo recitando que había que preparar un poema.
Pegasos, lindos y lindos Pegasos, caballitos de madera. Yo conocí siendo niño la alegría de dar vueltas en un corcel colorado en una noche de estrellas. Y en el aire polvoriento chispeaban las candelas y la noche azul ardía toda sembrada de estrellas. Alegrías infantiles que cuestan una moneda de cobre. Pegasos, lindos y lindos Pegasos, caballitos de madera. Rafael Pombo. Yo estaba en escena en oye, me lo aprendí en primaria y lo recuerdo aún. Y entró Silvia Rivera, que paréntesis, lo especial de la vida. Luego, cuando fui directivo en una universidad, ella era la directora de bienestar y yo era el director de comunicaciones de la universidad. Como ese juego de roles. Mi profe ahora era una par. Pero voy precisamente a eso. Yo era tímido y me sentía tímido, pequeñito, para hablar en público. Aquí en confianza sentía ganas de hacer chichi para poder recitar el poema de Rafael Pombo. Pero cuando yo entró por la puerta del salón, cuando estaba recitando ante mis compañeros, porque todos debíamos preparar un poema, entró Silvia Rivera. Y Silvia Rivera, fíjense, eso hace bastantes años, por lo menos 4 décadas atrás, y recuerdo todavía, veo la imagen de Silvia que dijo, mire qué bien a Dieguito, cómo ha progresado y se expresa de bien. Y para mí, esa expresión de ella y ese reconocimiento que me hizo fue un input de seguridad para hablar en público. Al punto que resulté siendo después el presentador de los actos cívicos del colegio y con César incluso ya en la universidad, en los premios Huella, éramos presentadores de los premios Huella, ¿no? Así es. Devolvámonos 30 minutos de este podcast cuando te decía la importancia de esos primeros años de los niños. De los 0 a los 7 años, ese cerebro está virgen. Uh-huh. Y cualquier cosa que digamos, buena o mala, uh-huh, queda rayada en ese cerebro. Y obviamente si eso sucede después de los 7 y hasta los 14. Y sigue en la vida, porque de pronto hay personas que nos pueden estar escuchando que a los 30 años un jefe le dijo, cállese, mijita, que usted habla muy feo. Entonces la responsabilidad que tenemos con las palabras, y me gusta mucho que lo cuentes también, es cuántas veces hacemos daño con una palabra o con un mal concepto o con simplemente una mirada o una burla que por hacernos los chistosos o los payasos, pues logramos hacer reír a algunos, pero a esa persona no. Tú fuiste un afortunado porque esa profesora Silvia generó en ti algo que te permitió sentirte confiado. Y de ahí en adelante hasta hoy, mira que lo estás haciendo. Y es fruto de lo que sucedió. Pero también hay que decirle a las personas que vivieron esa experiencia que hay que tratar de borrar ese cassette, de borrar ese pedazo, ese mal momento con entrenamiento y especialmente con la conciencia, hacerlo consciente. Exactamente ese día cuando mi jefe se burló de mi propuesta, no lo olvido. Muy bien, pues vamos a hacerlo consciente, vamos a dejarlo a un lado y vamos a darnos cuenta que eso se puede mejorar. ¿Con qué? Con entrenamiento. ¿Con qué? Con conocimiento y con una palabra que utilizaste ahora y es el amor. El amor de ese coach o el amor de esa persona que te va a decir, venga que sí se puede, venga que sí podemos lograr que pases del miedo al aplauso. Que implica reprogramar, que implica sanar, así como lo conversamos con Claudia Arboleda en ese episodio tan bello también que tuvimos en esta temporada. César, has dado varios tips, varias herramientas. ¿Cuál es ese llamado a la acción para pasar del miedo al aplauso? Pues yo creería que hacerlo consciente, que si se han preparado tanto ya, si han estudiado tanto, si han hecho tantas cosas en la vida y tienen ese vacío, hagan lo que sea por llenarlo. Y si ese vacío los paraliza y si ese vacío no les permite enfrentar a sus públicos internos, pues el llamado es a tener una comunicación con ustedes mismos.
¿cierto? Porque ya les decía, uno mismo se da muy duro, es que nos damos mucha varilla, Diego, es que nos decimos, es que yo no voy a ser capaz, es que yo no puedo, es que mejor que lo haga otro, es que me enfermé. ¿Cuántas veces el día que tienes que ir a presentar a la junta directiva el informe del año te enfermas, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces estar feliz contigo mismo es el resultado de haber hecho todo un proceso, y existen hoy muchas posibilidades de aprender, de evidenciar, de leer, de formarse, de entrenarse, de quitar ese miedo, y eso no se logra sino con un impulso. Usted, mamá, que ve a su hijo tan tímido, tan callado, tiene que hacer algo, porque no es solamente ingresarlo a la universidad, sino que necesita eso. Usted líder o usted jefe que tiene a su equipo con mucho conocimiento, con muchas tareas, pero que no lo empodera para que comunique bien. Es que al final, en todos los estudios de clima organizacional, uh-huh, o en todas las relaciones de pareja, los problemas son de comunicación. Es que no te entendí. Es que yo suponía. Es que lo debimos hacer. Es que como no me dijiste. Uh-huh. Y ahí ese libro que usted leyó de los 4 acuerdos, los 4 acuerdos, es importantísimo, no suponer, uh-huh, la palabra impecable. Entonces, la invitación es a que de verdad le prestemos atención a esta habilidad que es de supervivencia, porque es un tema de supervivencia personal. Uh-huh. Si usted aprende a nadar, bueno, no se va a ahogar. Listo, en esa piscina o en ese río. Si usted aprende a manejar, pues lo va a hacer bien. Si no aprende a hablar en público, si no logra dejar ese miedo a un lado, qué gran cantidad de oportunidades se va a perder. Pasar del miedo al aplauso, y quizás no necesitamos el aplauso tan externo. Necesitamos el propio aplauso, el nuestro, el del amor propio, el del reconocimiento, el que nos invita a esa búsqueda interior, a ese viaje de vuelta a nosotros mismos para seguir esculpiendo la obra humana que somos. Porque aquí con César hemos hablado de la palabra, las palabras con poder y el poder de las palabras, la palabra que crea, la palabra que alienta, la palabra que reconoce, la palabra que sana, no aquella palabra que frustra, no aquella palabra que da temor, no aquella palabra que da miedo, aquella palabra que te llena de confianza. Si la gratitud es la memoria del corazón de corazón, mi hermanito César, gracias por estar aquí y gracias a ustedes por vernos en este episodio de Diálogos que Inspiran con César Giraldo. Un gusto, gracias por esta invitación, y sigan escuchando el podcast, porque escuchando el podcast también se pasa del miedo al aplauso. Hasta pronto. Un abrazo, chao. Chao, gracias. Este es el podcast de Diego Salazar.